Todo bien. Continuamos entonces con nuestra charla, ¿sí? En la clase anterior habíamos hablado de que de alguna manera nosotros íbamos a empezar a hablar de todo lo que tenía que ver con la parte de trámites de papeles a un inicio, y después, bueno, nos vamos a sentar de alguna manera con la parte, llamémosle así, del núcleo de la liquidación de sueldos y jornales, que es toda la parte de, al menos de la parte de cálculo, de lo que prevé la ley de contrato de trabajo en los diferentes institutos, ya sea el cálculo del sueldo complementario, las vacaciones, las horas extras, los feriados, los accidentes de trabajo, enfermedades laborales y demás. Lo que nosotros vamos a hablar en estas 2 o 3 clases es de alguna manera entrar en un marco general y comprender un poco la variedad de normativa, de información que tenemos que conocer a la hora, ¿no es cierto?, de asumir la tarea de contratar a una persona en relación de dependencias o asesorar a una empresa o a un empleador que va a tomar un empleado en relación de dependencia. Es bastante complejo. Sobre todo, yo siempre suelo decir que el principal problema es que no está de alguna manera codificado o escrito en un solo libro, en un solo lugar, todas las cosas que nosotros podemos leer de corrido y decir, bueno, yo quiero tomar un empleado, tengo que hacer esto, y este es el día paso a paso, y acá voy yendo, sino que es muy complejo todo el sistema de normas. Imagínense, hay normas de la ley de contrato, hay normas del estatuto, hay reglamentos, está el convenio colectivo, después están todas las normas de seguros, por ejemplo el ART, y toda la parte de la ley de obras sociales, los otros organismos específicos, AFIP, ANSES. Tenemos como que 1.000.000 de ojos mirando la relación laboral, y cualquiera de esos ojos puede venir y decirnos, estás haciendo mal las cosas, tenés que pagarnos una multa, tenés que pagarle algo al empleado, no le diste tal cosa. O sea, es bastante, tengo que decir, complejo, ¿sí? Sobre todo eso, sobre todo que como que no es tan claro, ¿sí? Por ahí uno, cuando con el devenir de los años uno se da cuenta de lo que uno trabaja y lo que aprendió en ese tiempo, se da cuenta que, bueno, de alguna manera era bastante complicado todo, ¿sí? Obviamente esto asusta un poco, y asusta sobre todo al inicio, ¿sí? O sea, al inicio de cualquier tipo de aventura en liquidación de sueldos y jornales que no sea con una persona que está haciendo, o sea, no guiado por un compañero, por un jefe o por una empresa que ya tiene una continuidad. Porque generalmente en esos casos siempre estamos aprendiendo por ahí de otra persona que va a ser nuestro mentor, nuestro maestro o no sé, nuestro jefe, y de alguna manera aprendemos y nos va trasladando todo ese conocimiento de años que nos va diciendo, bueno, esto viene por este lado, viene por tal lado, y de alguna manera nos resulta un poco más sencillo. Cuando nos queremos largar solos y no tenemos mucha experiencia en el tema, solemos meter la pata, porque generalmente esto de que hay mucha normativa, muchos organismos y un sistema un poco complejo en sí mismo. Bueno, en la clase anterior hablamos de la inscripción como empleador, ¿sí? Hicimos toda una introducción de cómo se debería inscribir la persona, que tenía que pedir el quit, después tenía que elegir entre un sistema que sería el régimen general o el régimen de monotributo, y la inscripción como empleador se materializaba como cualquier otra inscripción a través de la página web de la AFIP, ingresando por el servicio de clave fiscal a un sistema que se llama sistema registral, y en ese sistema registral yo entro y me doy de alta como cualquier otro impuesto. Y el régimen sería recurso de la seguridad social o régimen de empleador, y elijo el periodo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que hablamos en la clase anterior. Hablamos también de parametrizar el sistema Mi Simplificación, ¿sí? Hola. El sistema Mi Simplificación, ¿sí?, es un sistema que tiene un lugar donde concentra todas las relaciones laborales de la empresa, ¿sí? Está establecido a través de una resolución de AFIP, y es necesario
que yo comunique el alta de cualquier relación laboral o cuasi laboral, porque por ejemplo un pasante no es una relación laboral, pero igual se da el alta, ¿sí? En ese sistema con carácter previo a que la persona empiece a desarrollar sus tareas. La regla general es 24 horas antes o un día antes. Hay determinadas actividades que están previstas en el anexo de esta resolución que se puede esperar hasta el mismo comienzo efectivo de las tareas. Ejemplos son las empresas constructoras o el régimen del trabajo rural. Es decir, yo tengo una empresa de comercio o una empresa de transporte o una empresa, una farmacia, ¿sí? Y quiero tomar una persona, y si esa persona va a entrar mañana a trabajar, yo tendría hasta hoy las 12 de la noche, como con esto del internet, es como que tenemos la oficina abierta todo el día, tengo hasta las 12 de la noche de hoy para ingresar y dar el alta a la persona para que esté en regla, ¿sí? Si la empresa fuera una empresa constructora y empieza a trabajar el obrero mañana a las 7 de la mañana, yo tendría hasta las 6:59 para dar el alta a la mañana de mañana. O sea, no hace falta que sea hoy, sino puedo esperar a ver si se presenta la persona a trabajar, que son los que por ahí muchas veces hacen eso para ver si se presenta la persona o no. Esto en particular lo vamos a posponer para más adelante, cuáles son todos los campos, igual hablamos en la clase pasada más o menos de todos los campos que necesitamos, pero vamos a ver en una clase específica lo que son los sistemas web de AFIP. O sea, vamos a entrar con la clave fiscal de una persona y vamos a mirar, le voy a mostrar más o menos cuáles son aquellos servicios web relacionados con la parte de sueldos y jornales y qué cosas nosotros podemos hacer en ese sistema, ¿sí? Y vamos a hablar un poco mejor del trámite de alta y baja, un poco más por el tema de la información. Bueno. Contratar una RT y otros seguros de corresponder, también lo charlamos, dijimos que antes de tomar el primer empleado deberíamos contratar una aseguradora de riesgo del trabajo, pedíamos una cotización, firmábamos un contrato, lo más probable es que nos den una planilla de relevamiento de riesgos de la empresa, completamos. Otros seguros de corresponder, el más normal o habitual, es el seguro de vida obligatorio, que también todas las empresas privadas deben tener. Y puede existir algún seguro que sea específico de la actividad, como puede ser, por ejemplo, un seguro ya no de vida, sino un seguro complementario de vida, o un seguro de sepelio, por ejemplo. Muchas veces esos seguros específicos lo administra de alguna manera el sindicato, entonces por ahí a lo mejor no es que tengo que salir a buscar o contratar, sino que cuando me inscribo en el sindicato hago el trámite de esa parte de seguro. Pero bueno, eso dependerá de cada actividad. Eso también lo charlamos. Después, y creo que ahí hasta ahí habíamos llegado, ¿puede ser? Sí, quedamos en la RT. En la RT, ¿no es cierto? Sí, bueno. Con respecto a la RT y otros seguros, tengo que, por ahí creo que hay cositas que no le dije, fue mío que lo último para terminar. Charlamos acerca de cómo se calculaba, que había libre elección y demás. Lo que por ahí me queda un poco comentarles es el tema de lo siguiente. Tengo que pedirle a la RT, obviamente, que me entregue. La RT me suele entregar un cartel que tiene que estar pegado en la empresa, en un lugar donde vean los empleados. Realmente tiene un casquito, tiene un 0800 para denunciar los siniestros y es un cartel en donde dice, o sea, señor trabajador, usted tiene el derecho, cuáles son los derechos y el nombre de la RT. O sea, el cartel es igual para todas las RT, va cambiando el número de teléfono y el nombre de la RT. Por lo general también la RT nos brinda unos carnecitos, ¿sí? Que son plásticos o cartoncitos para anotar para darle a cada uno de los empleados con el número de teléfono. Del seguro de vida obligatorio, ¿sí? También va un cartel que tiene que estar pegado, de la misma característica, solamente que es seguro de vida obligatorio, y en vez de un carnecito nos suelen dar una hoja una hojicha para que vaya en el legajo del trabajador, que es el tema de la designación de los beneficiarios. ¿Qué es esto? De que si algo le pasa al trabajador,
¿quién quiere el trabajador que cobre de manera rápida su seguro de vida? ¿Sí? Que de alguna manera esto acorta un poco los tiempos el día de mañana que se llega a producir algún tipo de eventualidad de esta naturaleza. ¿Sí? Entonces no olvidarse, hay muchas compañías como pasa con los autos y pasa con otras cosas, que suelen decirle vamos a remitir a su domicilio vía postal, o sea, le van a mandar un sobre. Y hay veces que llega y hay veces que no llega, así que hay que estar atento con eso y no dormirse, porque si le cae una inspección a la empresa le va a hacer un acta si no tiene exhibidos esos dos carteles. ¿Sí? ¿Vamos bien? Hay una página de la Superintendencia de Seguros donde yo puedo conocer qué ART tiene la empresa, si tiene el contrato vigente. Tengan en cuenta que la ART no es como el seguro automotor, que el seguro automotor suele pasar de que si yo no pago no tengo la cobertura. Acá yo tengo la cobertura mientras que esté vigente la póliza, ¿sí? Sin importar si debo o no debo. ¿Ah? No es que no pagué el seguro, no pagué el 931 y mi empleado se cayó de un tercer piso y la ART me dice no me pagaste, querido, no está cubierto. No, al tener el contrato vigente está cubierto. ¿Sí? De que después la ART me pueda compensar con algo, pero igual suele pasar que esa plata en teoría le debe al empleado, le debe a la empresa. ¿Ah? Pero la ART no puede desconocer el siniestro por deuda con la patronal. Si el contrato está anulado, obviamente ya no existe más contrato y ya no hay casi nada para hacer contra la ART. Bueno, inscripción en la obra social. Y nosotros charlamos también cuando hablamos de parametrizar el sistema de misificación, ¿sí? De que nosotros nos iba a tocar un convenio colectivo de trabajo y que ese convenio colectivo de trabajo nos iba a marcar también un gremio, un sindicato, y que muchas veces, 99% de los casos, ese gremio, ese sindicato, administra una obra social que es de esa actividad. O sea, en comercio es OSECAC, en transporte camionero, después tienen el de la UCA, ¿sí? En el convenio de los hoteleros y gastronómicos es OSUGRA, o sea, tienen en construcciones OSPECON, tienen la obra social que es, esa obra social es exclusiva de esa actividad, ¿sí? La obligación de la empresa es inscribirse en esa obra social, en la que le toca o la que le es obligatoria per se. Es decir, yo estoy abriendo una librería, no hay un convenio de librería, entramos a un comercio, entonces la empresa tiene que ir y tramitar lo que se llama también el empadronamiento de empresas en OSECAC. ¿Sí? Sí o sí. Ese trámite debería hacerlo. Amén de que a lo del empleado a lo mejor cuando yo lo doy de alta voy a tomar el primer empleado y tiene camionero y cuando se da de alta sigue con camionero, por ejemplo, porque había optado por esa. Es decir, yo no tengo ningún empleado en OSECAC, pero debería hacer el trámite. ¿Sí? En ese caso es como que no voy a tener tantos problemas porque como ningún empleado necesita esa obra social del OSECAC, no me van a trabar nada, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con eso porque es un trámite que se tiene que hacer, ¿sí? Repito, y el trámite se hace en el ejemplo que les di, si tengo una librería, contrato al empleado, el empleado tiene camioneros, no por eso me voy a la obra social de camioneros a escribirme, no. El empleado optó, el empleado se cambió, la empresa no. ¿Sí? Bueno. Inscripción en otros organismos. Esto va a depender de la actividad de la empresa. Otro organismo sería, por ejemplo, que dijimos hoy, el sindicato. ¿Sí? La mayoría de los sindicatos hoy por hoy, prácticamente el alta se lo da vía web. Casi todos tienen una página de internet y que en ese lugar yo puedo o entro y me doy de alta. O tramito la clave para poder entrar y generar las boletas y con eso de alguna manera yo me estoy dando de alta en el sindicato. ¿Sí? Algunos sindicatos todavía requieren que presente documentación y demás como para dar de alta la empresa.
Existen otros organismos que no son el sindicato, que también podría inscribirme, pero va a depender de la actividad. Estamos hablando siempre desde el punto de vista del sueldo y jornales, ¿no? ¿Ah? Entonces, por ejemplo, yo, adelante, tengo un trabajador que trabaja en, que es un trabajador rural, me tengo que empadronar a la empresa, no renatea. ¿Sí? Si tengo un trabajador de construcción, me voy a tener que inscribir en el IERIC. Son diferentes organismos que hacen el contralor, ¿no es cierto?, de determinadas actividades. Repito nuevamente, esto siempre hablando de, de la faz laboral. Adelante. De la faz laboral, porque por ahí en función de la actividad de la empresa se tiene que dar de alta en otro organismo, pero no es porque tenga empleados. Es decir, por decirte algo, si yo tengo un aserradero y tengo parte de la madera que yo corto es de propia producción, y a lo mejor me tengo que escribir, por ejemplo, en Tierra y Bosque, en el Ministerio de Ecología, ¿sí? Es decir, o soy plantador de tabaco, tengo que ver a ver qué, o sea, pero eso es por la actividad, no es porque tengo empleados, ¿sí? O sea, acá lo que por ahí tratamos de focalizar es el hecho de que si tengo, o sea, escribirme porque tengo empleados. Bueno, después seguimos con el tema de las rúbricas, ¿sí? Con respecto a las rúbricas, nosotros vamos a tener que la rúbrica en sí mismo, por lo general, está exigido por una ley, pero por otro lado, lo que tenemos que por ahí más o menos entender es que existe o que está delegado el poder de policía laboral al Ministerio de Trabajo de cada una de las jurisdicciones provinciales o direcciones de trabajo, depende de cómo se llama. Dirección de Trabajo, Ministerio de Trabajo, ¿sí? De la provincia. Esto no es el ANSES, porque muchas veces uno se confunde el Ministerio de Trabajo de la Nación, que de alguna manera funciona dentro del ANSES, ¿sí? Con acá hay lugar. Muchas veces uno se confunde el Ministerio de Trabajo de la Nación con el Ministerio de Trabajo de la provincia, ¿sí? Lo que nosotros, el que funciona como ente o organismo de policía es el Ministerio de Trabajo o la Dirección de Trabajo de la provincia, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a tener que rubricar una serie de elementos. Acá hay tres de modo ejemplificativo, ¿sí? Que son los más usuales. Puede ser que se requieran otro tipo de rúbricas, ¿sí? Empezamos con el libro de sueldos y jornales. El libro de sueldos y jornales es obligatorio en función del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? Que dice que el artículo 52, después esto está reforzado por la Ley 24013, cuando habla del registro único laboral. El libro de sueldos y jornales, para que ustedes se den una leve impresión, si alguien nunca vio lo que es lo mismo que el recibo de sueldo, lo mismo que el recibo de sueldo, un extracto, una copia del recibo de sueldo, con o agregado o complementado con la información que consta en el legajo del trabajador, ¿sí? Es decir, en el libro de sueldos y jornales, aparte de tener el recibo de sueldo, una copia del mismo, también va a decir dónde vive el trabajador, qué obra social tiene, si está afiliado al sindicato, si tiene hijos, si está casado, cómo se llama su esposa, cómo se llaman sus hijos, ¿sí? La categoría laboral, el puesto de trabajo, el lugar de la empresa donde trabaja, ¿sí? Es una serie que en el recibo no figura, ¿sí? Es decir, repito nuevamente, yo voy a tener un recibo de sueldo, que vamos a aprender a ver cómo lo hacemos, vamos a hacer un modelo y demás, y el libro de sueldos. Y el libro de sueldos, vuelvo a repetir, usted puede leer el artículo 52, ver el tema de la formalidad, de la tachadura, de la hoja consecutiva y demás de la ley de contrato, pero para que ustedes se den una idea simple, repito nuevamente, es una copia del recibo más la información del legajo del trabajador, ¿sí?
Es importante, el libro de sueldo y jornales es de vital importancia. ¿Por qué es esto de vital importancia? Porque la ley 24013, que es la ley de empleo, la que define o de alguna manera habla de cuando una persona está en blanco, ¿sí? Que sería cuando una persona está trabajando de manera legal, ¿sí? Habla de que para que una persona se considere de que está registrada o en blanco, tiene que suceder dos cosas: que esté comunicado al organismo, que sería el alta en la FIP que vimos hoy, que no lo charlamos, ¿sí? Y por otro lado, que esté dado de alta en la FIP y que figure en el libro de sueldos y jornales. Así que si nosotros no tenemos el libro de sueldos y jornales, va de suyo que de entrada es como que correctamente no está registrada la persona, pues no tenemos dónde registrar, ¿sí? Y esto es otra cosa también muy importante. O sea, nosotros por lo general, el empleador o cualquier tipo de contribuyente actúa, obviamente lo ideal sería que cumpla el 100% con todo el mandato que le exige la ley, ¿sí? Pero también somos coherentes de que muchas veces cumple en la medida que lo controla, ¿sí? Entonces, en todas las inspecciones que tenga la persona que lo haga el Ministerio de Trabajo de la provincia, ¿sí? Le va a exigir el libro de sueldos y jornales. Pero a esto se agrega un problema o una circunstancia adicional, que es ante cualquier juicio laboral o cualquier problema, el juez le va a ordenar la exhibición de los libros o le va a exigir una pericia, por ejemplo, contable sobre los libros de sueldos y jornales. Perdón, los sellos que van en el inicio de la página es de Poder Judicial. No, del Ministerio de Trabajo de la provincia. Sí, lo que voy es como un juicio, digamos, debe estar sellado, sí o sí, sobre el libro, o sea, el libro, el sueldo va sellado con un sellito que es del Poder Judicial. No es del Poder Judicial, el otro que se tramita y digamos, ¿El Registro Público de Comercio? Eso mismo. No. Porque el Registro Público de Comercio habilita los libros comerciales. El Registro Público de Comercio te va a rubricar el libro diario, el libro IVA compra, el libro IVA venta, pero no el de sueldo. El de sueldo, el organismo de Contralor, es el Ministerio de Trabajo de la provincia. Que te va a poner un sellito. Si vos mirás igual, porque es un sellito redondo como el sellito de escuela. ¿Sí? No sé si ustedes se acuerdan del sellito que le ponían en la escuela, pero un redondito. Bueno, algo así en todas las hojas. El sello del Registro Público de Comercio es lo mismo que el sello de... O sea, obviamente nos dice lo mismo, pero es similar al del Ministerio. Claro, para hacer el foliado, ¿sí? Pero no, el libro de sueldos y jornales no se rubrica en el Registro Público de Comercio. ¿Sí? Bueno. Con respecto a... bueno, seguimos el libro de sueldos y jornales, ¿sí? Bueno, con respecto al libro en sí mismo, ¿sí? Como acá su nombre lo dice, estamos hablando de un libro. Si ustedes se van a la librería y piden un libro de sueldos y jornales, hay algunas que por ahí tienen todavía. Pero ustedes no pueden comprar un libro de sueldos y jornales, ¿sí? O sea, no existe más, eso es de hace 30 años, ¿sí? O sea, hoy por hoy existen los medios para imprimir de manera informática. Es decir, ustedes van a rubricar hojas móviles, no un libro que tenga las hojas encuadernadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes rubrican, lo pueden hacer, ojo, ¿sí? Lo van a mirar, no más rato, pero lo pueden hacer. Lo que pasa es que iban a tener que completar o a mano, o mirome, o sea, si tienen, no sé, 5 empleados, copiar todo, o hacer por copiativo, y el copiativo es muy caro. ¿Sí? El copiativo es un sistema en el cual yo llevo en una hoja impresa y le pido a una empresa que me lo imprima en esa hoja del libro. Que se hace, por ejemplo, los libros inventario y balances, hasta el día de hoy no se pueden rubricar hojas móviles. O sea que la única forma de pasar los balances al libro inventario y balances
es a través de este sistema de copiativo que vemos, ¿sí? Bueno, entonces, hoy por hoy se rubrican hojas móviles, ¿sí? Esas hojas móviles, y va a depender del sistema que usted, o sea, el tipo de impresora que tenga, ¿sí? Y del sistema informático que use. Si ustedes no usan ningún sistema, no importa, igual van a pedir hojas móviles. Porque van a hacer en una planilla de cálculo o en un procesor de texto, pero no van a hacer a mano. ¿Entienden? O sea, lo van a ocupar como una máquina de escribir de última en la computadora, pero no importa. Pero va a quedar mucho más prolija que si lo hacen de manera manual. ¿Ah? No necesariamente tengo que tener un sistema informático para liquidar sueldo jornal. Puedo hacerlo todo a través de la planilla de cálculo y documentos de texto, ¿sí? Entonces voy a rubricar hojas móviles. Como le vuelvo a repetir, esas hojas móviles, que son hojas sueltas, va a depender del tipo de impresora que tenga. Por lo general, hoy por hoy, la mayoría ocupa chorro tinta o láser, ¿sí? Pero todavía se sigue usando gran parte de los estudios un poco más grande o más un poco más tradicionales, por ahí siguen usando impresoras de impacto, o sea, matriciales, la que tiene cinta, ¿sí? En cuyo caso se suele rubricar por números continuos, ¿sí? En vez de hojas A4 convencionales o oficio o la medida que sea, ¿sí? Bueno, con respecto a los libros tienen que tener una numeración. Esa numeración tiene que ser ascendente, correlativa y consecutiva, ¿sí? O sea, tiene que ir subiendo y ser correlativa, o sea, puede empezar en la 1 hasta la 500 o empezar en la 5000 hasta la 6000. No necesariamente tiene que empezar en el número 1, ¿sí? Porque si yo voy a comprar una librería, puede ser que, bueno, justo me toque que no existan el número que quiero comprar y bueno, lo voy a hacer. También existe la posibilidad de que yo numere con el mismo sistema o con la computadora, nada más. Pongo en un procesador de texto el número de páginas que quiero numerar y pongo la resma en la impresora y numero, ¿sí? Por ahí les recomendaría que usen las impresoras de chorro a tinta si es que van a numerar y no impresoras de láser, ¿sí? ¿Por qué? Porque la impresora de láser quema toda la hoja. Entonces después es más difícil volver cuando se puede imprimir de nuevo, ¿sí? Pero a veces suele quedar un poco desprolijo cuando se imprime. ¿Ah? Entonces si van a poner solamente el numerito, traten de poner una chorro a tinta que solamente imprime el numerito. ¿Ah? La láser pasa un fusor de calor que quema toda la hoja, ¿sí? Es un consejo práctico. Además, le matan a su impresora láser. Uno pasa 500 hojas, es como imprimir 500 hojas. O sea, matan la vida útil de su impresora, ¿no? Así que bueno, un consejo nada más. Otra cosa, la cantidad de hojas, ¿sí? Porque acá en la rúbrica, ¿sí? Yo puedo pedir la cantidad de hojas que yo estime pertinente para rubricar. Lo que pasa es que yo tengo que tener en cuenta dos cosas. Una es cada cuántas hojas me cobran más la tasa, porque se paga una tasa para hacer la rúbrica, ¿sí? Y la tasa se paga cada 500 hojas. Es decir, hoy yo voy a rubricar y quiero rubricar 100 hojas, me sale un precio, 200 me sale lo mismo, 300 me sale lo mismo, 400 me sale lo mismo, 500 me sale lo mismo, 600 me sale el doble. Yo tengo que pagar dos tasas, ¿sí? Entonces, eso va a depender también. Si me preguntan ahora la tasa, no me acuerdo porque constantemente cambia. Cuando se mueve el sueldo del camionero, cambia la tasa, ¿sí? O sea que es algo variable, no es que está, pero creo que estarán de orden de los 400, 500 pesos más o menos, ¿sí? Este año no rubriqué ningún libro todavía, pero ¿sí? Creo que andará por eso, entre 350 y 500 pesos, algún número para por ahí, cada 500 hojas, ¿sí? Bueno, o sea, ese es el primer parámetro, lo que me van a cobrar. Y por otro lado tengo que tener la cantidad de empleados que va a tener la empresa, porque ese va a ser otro parámetro, ¿sí? Es decir, si yo tengo una empresa, llámese por ejemplo, un estudio jurídico,
dando de alta a un abogado como empleado. Y recién está arrancando, y va a tomar su secretaria, su primer secretaria, no sé, que tardó como 3 años en decidirse blanquear. Y lo va a tomar. Y yo tengo que pensar que el libro Sol y Cornales va a ser una empleada administrativa. Va a cobrar por mes. Quiere decir que a lo sumo, un empleado, tengo que imprimir una hoja por mes o por liquidación. Porque va a ser una copia del recibo más sus datos. Es decir que aproximadamente voy a usar 14, 15 hojas por año. Porque 12 meses en el año, más un recibo para cada aguinaldo son 14, y más una más para las vacaciones, son 15. 15 hojas por año. Entonces, en realidad, no sé si me conviene rubricar 500 hojas. ¿Ah? Para tener ahí dentro el bibliorato y que se queda amarilla la hoja y está... Además, ¿quién le dice a los 4 meses se pelea, echa al empleado, se queda sin empleado? No, ya no usa más. Yo me quedé así con un mamotreto así de... Obviamente que le hacemos pagar al cliente, ¿sí? O sea, el cliente compra la hoja, el cliente paga la rúbrica, pero bueno, a lo mejor, no sé, es una decisión que tienen que tomar ustedes, ¿sí? Yo por lo general cuando tiene un empleado o dos, rubrico 200 hojas. ¿Sí? Me parece un número razonable, tiene como para 5 o 6 años, ¿sí? Y bueno, si se termina, rubrico otro, ¿sí? No hay tanta historia, ¿sí? Como para no tener por ahí mucho libro. Sobre todo eso si no sabemos, ¿sí? Ahora, si yo tengo una empresa constructora y de entrada se agarra un barrio de proda y resulta que tiene 150 empleados y resulta que tengo que hacer un recibo por quincena, ahí tengo 150 la primera quincena, 150 la segunda quincena, son 300. Le tengo que contar lo que echan por mes, los adelantos de sueldo, los recibos, y voy a gastar 400 hojas por mes. Entonces, no sé, voy a rubricar 2.500 hojas de entrada, porque si no, todos los meses voy a tener que rubricar. ¿Entienden? Ese tipo de evaluaciones lo van a tener que hacer ustedes, es como un consejo nada más, ¿sí? Como para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, ¿cómo se...? repito nuevamente, las hojas tienen que estar numeradas, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando yo termino el libro? Vuelvo a rubricar otro, ¿sí? Y hay un error muy común que es el siguiente, de que, por ejemplo, yo rubriqué el libro 1 y me compré en la librería la hoja 1 a la 500 y ahora voy a rubricar el número 2 y la pregunta que me salta es, ¿tengo que comenzar en la 501 o puedo volver a la 1? ¿Se entendió la pregunta o no? Rubriqué un libro de 500 hojas que comenzaba en la hoja 1 y terminaba en la 500. Ahora voy a rubricar el libro 2. ¿Sí? ¿Tengo que comenzar en la página 501 hasta el 1000? No necesariamente, ¿sí? Puede que sí, si consigo o si quiero, o si no, comienzo en la 1. Porque es otro libro. Entonces, es el libro 2 que tiene hoja 1 a la 500. Es como ustedes mandan ahora a su biblioteca y agarran el Código Civil tomo 1, Código Civil tomo 2, se fijan el número de página y van a ver que por lo general algunos comienzan de nuevo la página y otros continúan por una cuestión del índice y demás. O sea, no hay tanto inconveniente. Por lo general se suele volver a la página 1, ¿sí? Por lo menos la numeración preimpresa. Después la numeración que ustedes le dan con el sistema, si es que tienen, pueden continuar en la 501 siguiente. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se materializa la rúbrica? Confeccionamos una nota, original y duplicado, en el cual, nota común y corriente, Posada Misiones, 19 de abril del 2018, Secretaría de Trabajo de la provincia, su despacho, la dirección. De mi mayor consideración, por medio de la presente, solicito para el contribuyente cuyos datos suministro al pie la rúbrica del libro de Sol y Cornales número 1, que consta de 500 hojas, comenzando en la 1, terminando en la 500. Yo después le doy un modelo de nota, así que terminando en la 500, y muchas veces se adiciona una leyenda de contribuyente que no registra antecedentes
es cuando rubrico el libro número 1, o antecedentes que acompaño, porque cuando rubrico el libro número 2 tengo que acompañar la primera hoja, que es donde está la rúbrica del libro anterior, y la última impresa, o sea, las 500 ya ocupadas, y ahí pido la rúbrica del libro nuevo. ¿Sí? Si perdí o algo, bueno, tendría que hacer una denuncia a la policía y demás para pedir un libro nuevo. Ese sería el antecedente que tengo que acompañar. ¿Ah? Entonces, nota, original y duplicado, firmaría el gerente, representante legal, o en el caso de la persona humana, el propio contribuyente. ¿Sí? No hace falta que esté certificada la firma, podemos que firme nuestro estudio y nosotros vamos a hacer el trámite, y se paga la tasa, o sea, se lleva la nota, el libro, se retira la boleta de depósito, se va al Banco Macro, se paga la tasa, se vuelve a acompañar la copia de la tasa abonada, y ahí se espera generalmente entre 4 o 5 días para que nos entreguen los libros. ¿Sí? En este caso en particular, gracias a Dios, hay un sellador. ¿Sí? Es decir, le dejamos el libro y después nos devuelven sellado. No es que tenemos que estar nosotros sellando, por lo general. ¿Sí? En el registro público de comercio tenemos que sellar nosotros. Entonces llevamos el libro, llevamos las 1000 hojas y te dicen, dejame la nota, la hoja 1, y sellar las otras y llevar. ¿Entienden? O sea, ni dejamos las 999 hojas. Ah, no sé. No sé, porque a mí me tocó sellar así. ¿Te tocó sellar? Sí. ¿El libro de sueldos? No, es una ciudad de más, libro de compra y todo. Las 800 hojas. Sí. Hay que tener cuidado que no vas a dejar una hoja sin sellar. No. Bueno. Eso no sé con respecto al libro de sueldos y jornales. ¿Se entendió más o menos? Vamos de nuevo. Nota, original y duplicado, se paga una tasa, se presenta el libro. Se pasan los 5 días, se retira. Se lleva a la empresa, generalmente tiene la parte de recursos humanos de la empresa, donde hagan los sueldos, o el estudio contable si es que le hacen una venta externa. ¿Sí? Hay algo que está implementando AFIP y que por ahí alguno escuchó hablar, que es el libro de sueldo digital. ¿Sí? El libro de sueldo digital es un proyecto a nivel nacional que es que cuando la persona se hacen los recibos de sueldo, se presentan los aportes y contribuciones, se genere el libro de sueldo, por ejemplo, en un documento de PDF, y se presente por este sistema y que ahí quede guardado la información y que no exista más el libro papel. ¿Ah? Buenísima la idea. ¿Ah? Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es que es una iniciativa nacional y la nación no puede poner eso. ¿Sí? Es decir, necesita que las jurisdicciones se adhieran a eso. ¿Sí? Y lo van a hacer en tanto y en cuanto no le altere el bolsillo. ¿Sí? Es decir, si de alguna manera la FIP le garantiza de cómo se va a pagar la rúbrica, por más que sea digital, ¿sí? Me imagino que no van a tener problemas. Pero creo que hay, está Córdoba y una de Buenos Aires, no sé si capital o provincia, que está trabajando con el sistema. No hay muchas jurisdicciones adheridas. ¿Sí? Pero la iniciativa está hace más o menos 1 año y medio, 2. Que quería comentar para que ustedes sepan y digan, no me toca a mí hacer digital. Y en realidad, por ahí en algún momento sale algo de AFIP y nos pide como algo complementario, pero que vale en juicio y demás, es el impreso. ¿Sí? Bueno. Antes de que siga, usted comentó hoy algo que no terminó la idea, es que ante un juicio, si no están en la empresa los libros y cada una inspección, por ejemplo. Lo que pasa es que, primero, las inspecciones son a requerimiento, o sea, nunca te va a caer una inspección de, por lo menos, la paz laboral y te va a decir, mostrame el libro. ¿Ah? Ellos te dejan lo que se llama un requerimiento y te entregan un plazo, suponete 5 días, 10 días hábiles para que vos presentes la documentación. Eso en el caso de la inspección, ¿sí? Ojo, que si te cae, por ejemplo, Gendarmería, la UIF,
no sé, porque bueno, la empresa está haciendo algo, una macana, eso es otra cosa. Ahí te puedes llevar todos los libros y demás. Pero una inspección normal, tranquila, cualquiera, nunca te va a intervenir los libros de sueldo y jornales, nunca, ¿sí? Sino que te va a dejar un requerimiento pidiendo la exhibición de los libros. Y lo que le comentaba hoy del juez es que ante cualquier juicio laboral, que ustedes saben que hay muchísimos, porque generalmente el empleador no cumple al 100% con sus obligaciones, en la mayoría de los casos, entonces suele haber algún tipo de reclamo por parte del trabajador, se pide la exhibición de libros, en cuyo caso va un oficio a la empresa pidiendo la exhibición de los libros, ¿sí? Y ahí nosotros tendríamos que sacar precisamente se saca una copia, la fotocopia de los periodos involucrados, se muestra el original y la copia queda en el expediente, que es por lo general. Eso es por un lado. Y por otro lado está la pericial contable. Que la pericial contable, de alguna manera, puede ser un perito designado por el juez, un perito de parte, o sea, del empleado o de la empresa, que tenga o que le aprueben unos puntos de pericia que sean o que estén relacionados a los libros. Es decir, si están llevados en legal forma, si están impresos correctamente, desde cuándo consta que está escrito el trabajador, cuántos son las remuneraciones que figura el trabajador. O sea, hacen una serie de preguntas y el profesional de ciencia económica, generalmente un contador, se presenta a la empresa con ese papel y pide la exhibición de la documentación y sobre esa documentación hace su informe. ¿Sí? No solamente los libros, el juez puede pedir la copia de los recibos de sueldo, puede pedir cualquier cosa. Si yo esta semana, por ejemplo, tuve un oficio que me pedían el recibo de sueldo porque un empleado está haciendo un juicio de la RT. Entonces me piden el recibo de sueldo para ver cómo se calcula la indemnización por incapacidad o un reclamo indemnizatorio. Así que bueno, eso a tener en cuenta. Bueno, eso con respecto al libro de sueldo y jornales. Entonces, es importantísimo, no se hace con cada empleado, o sea, se rubrica una sola vez para la empresa y se ocupa para todos los empleados, así que bueno, es algo que se va a hacer al comienzo de la relación laboral. Acostúmbrense a hacer el comienzo, ¿sí? Es una empresa que ya hace 4 años nunca hizo la rúbrica. Y urgente hacerla. Si la hace. Si hace, el problema va a ser que el día de mañana cuando vos tengas un juicio, por lo general la parte que no le convenga lo que diga el libro, te va a decir que no está llevado legal forma. Ponerle que se rubrica ahora, todo lo anterior no sé, o sea, se empieza a escribir a partir de... Yo imprimiría igual. O sea, se imprime igual imprimir los anteriores. Aunque la rúbrica de otra fecha. Bueno, eso entonces con respecto al libro de sueldo y jornales, ¿sí? De nuevo repito, hojas móviles, ¿sí? Hay algunas jurisdicciones, por ahí si alguno se va algún día a trabajar a otro lado, que no sean Misiones, que no admite la rúbrica de las hojas móviles solamente con el número, sino que quiere con el encabezado. El encabezado sería el nombre de la empresa, el número de quit o el nombre del libro, ¿sí? Para eso algunos sistemas, llámese Tango, Germajol y todo lo demás, tienen la opción de imprimir el encabezado del libro. Entonces yo con eso ya imprimo el encabezado, ya genero el numerito de página y después después que está rubricado se imprime solo el cuerpo del libro, ¿sí? Esto en algunas jurisdicciones es obligatorio, acá en Misiones no, pero bueno, si uno lo puede hacer lo hace, ¿sí? ¿Por qué esto? Imagínense ustedes lo siguiente. El sello es un sello, no tiene nada raro en el sello, ¿ah? Entonces, como yo le contaba hoy, resulta que yo rubriqué para el abogado 200 hojas, ¿sí? Y el abogado a los 3 meses, yo el empleado no tiene ninguno más. Ahora tengo otra empresa nueva, ¿sí? Que tiene, no sé, X empleados, ¿ah? Y que por algún motivo, no sé, me mandé una macana en el libro en tal hoja. Tengo otro libro que tiene ese mismo número de hoja y si no tiene el nombre de la empresa, cambio la hoja. ¿Entienden? Para eso es más que nada el tema del encabezado. Porque dice de quién es el libro. ¿Ah?
¿Se entendió lo que le dije? ¿Sí? Bueno, después que vengan a hacer la pericia del sello, si era el mismo sello, no era el mismo sello. Ya estaba más gastado, menos gastado. Bueno, rúbrica de libros de inspecciones y visitas. El libro de inspecciones y visitas es un libro obligatorio o previsto su obligatoriedad en el Código de Procedimiento Laboral de la provincia de Misiones, ¿sí? Y es un libro que de alguna manera, como su nombre lo indica, tiene que ver con las inspecciones y visitas, pero no es que yo ahí voy a dejar anotado a ver si le vino a visitar la novia, el trabajador, o el papá, la mamá, no. Estamos hablando exclusivamente del organismo de fiscalización, que sería en este caso el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces, la Dirección de Trabajo de la provincia. Cuando ellos le realizan una inspección, en teoría lo que deberían hacer es anotar en el libro y decir, bueno, dejo constancia que el día de la fecha pasé por acá, vi tal cosa, estaban tal trabajadores, ¿sí? En 15 años de profesión, no vi que escriban nunca en un libro, ¿sí? O sea, no le estoy diciendo que no lo hagan, porque siempre me lo piden. O sea, cuando nos dejan el requerimiento, porque ellos tienen formularios preimpresos ya, y ellos llevan esos formularios, y en esos formularios hacen la encuesta de personal, completan la documentación que tiene para marcar una X, que es lo que van a pedir, y los periodos, y dentro de esos requisitos me dicen, tenés que presentar el libro de inspección y visita. ¿Ah? Pero, generalmente nunca me piden en el momento, que este sí debería ser el que me piden en el momento, como para notar que vinieron y estuvieron ahí. Obviamente que si no tienen nada que observar es el más óptimo para poner, visitamos, está todo ok, ¿no? Pero nunca es así, ¿no? ¿Cómo hago para comprar este libro? ¿Cómo lo hago? Por lo general, por lo que va a durar, yo soy partidario de comprar un cuadernito esos tapa dura, popular, por Rivadavia, 48 hojas, o no sé, eso que tiene la tapa tipo telaraña, y rubricar ese cuadernito como libre de inspecciones y visitas. Obviamente lo que van a tener que hacer, van a hacer numerar las hojas del cuadernito y pegar una etiqueta que generalmente imprimimos en la computadora, recortamos y pegamos en la primera hoja con los datos de la empresa, el número de quit, el nombre, libre de inspección y visita número 1, ¿tá? Y eso es el libre de inspecciones y visitas. Debería tener uno por local o por lugar físico, porque a su vez la función es esa, de que si me caen en el lugar yo pueda mostrarle que completen, ¿sí? Pero repito nuevamente, en 15 años no he visto que hayan completado ni uno, ¿sí? Así que por lo general lo que yo hago, ¿sí? Es lo siguiente: salvo que la empresa tenga administración, no le doy el cuaderno, me lo guardo yo, ¿sí? Tengo un estante, ya no sé qué color comprar, ¿sí? Para poner todos los cuadernos que tengo, ¿sí? Pero bueno, la idea o la experiencia personal que me pasó, ¿por qué le digo esto que si no tiene administración? Porque si tiene administración sabemos, tiene carpeta, tienen documentaciones, pero si tengo una despensa en el barrio y resulta que tiene un empleado y le doy el cuadernito, y a los 3 años puede pasar que el cuadernito comió el perro, no exista, de que echaron mate, de aceite, que cayó una lata de tomate, de que está anotado la cuenta del vecino, la partida del truco, que agarró el hijo y pintó. Todas esas cosas me pasaron, ¿no? Así que prefiero guardar el cuadernito, ¿sí? Y en todo caso, bueno, repito nuevamente, como generalmente no le suelen pedir que exhiba en el momento, sino que le dan 5 días, después buscamos y tenemos el cuadernito, ¿sí? Bueno. De nuevo, el cuadernito se numera, se pone la carátula, va una nota original y duplicado, del mismo tenor que la de Libro Sueldo y Jornales, se paga la tasa, un poquito más barata, pero se paga, ¿verdad? 300 pesos, pónganse, si el Libro Sueldo y Jornales está 500, está 300, ¿sí? Bueno, ¿tienen que tener? ¿Es obligatorio? Es obligatorio. Hoy por hoy tiene alguna función y en realidad en la práctica como que no están
haciendo uso de la función que tienen. ¿Ah? Rúbrica de planilla de horario y descanso. La rúbrica de la planilla de horario y descanso es en función de la ley 11.544 de jornada de trabajo. ¿Sí? Entonces la ley 11.544 en Argentina es la que dice que la jornada en Argentina es de 8 horas diarias, extendible hasta 9, siempre y cuando no se supere las 48 de la semana, de que tiene que haber una pausa de 12 horas, entre 12 horas de la jornada, y bla, 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 que eso vamos a ver cuando veamos jornada. ¿Sí? Pero acá nos adelantamos en que en esa ley pide que la empresa tenga exhibido en un lugar visible para los empleados, no quiere decir que tiene que estar la vidriera, para los empleados, si tienen un lugar donde se cambian, un depósito, o un lugar donde, no sé, donde están los casilleros y demás, ahí podría estar. En donde figure el horario de entrada y salida, ¿sí? Y la cantidad de horas que trabajan en la semana. Esta planilla de horario y descanso no es otra cosa, a ver si tengo una, porque esto es lo que yo les mandé en el pasado. No, el año pasado no le mandé. Entonces, va el nombre del negocio, apellido, el nombre, o sea, arriba va la clase de negocio, la razón social, el nombre y apellido del empleado, ¿sí? Juan Pérez, el quill, la ocupación, administrativo A, administrativo B, maestranza, vendedor, el lunes, a qué hora entra, a qué hora sale, qué hora entra, a qué hora sale. En este caso, por ejemplo, trabaja de mañana hasta el mediodía y después de tarde, ¿sí? El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, domingo, el franco, si es que tiene otro franco diferente, y la cantidad de horas a la semana. Y esto tiene que firmar el empleado al lado, y en la parte inferior firma el propietario. ¿Sí? Entonces, en esta planilla de horario y descanso deberían figurar todos los empleados, ¿sí? Se hace por duplicado, ¿sí? Y cuando ingresa un nuevo trabajador debería rubricar una nueva para poder incluirlo a ese trabajador que no está en las planillas anteriores, ¿sí? Si o bien tener varias planillas, puedo mantener las anteriores y rubricar alguna con un grupo de empleados si es que tiene un horario diferente, ¿sí? En aquellas actividades que se hacen jornada continua, se suele colocar, en vez de los días de la semana, con una identificación genérica, es decir, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. Porque por ahí tenemos ese caso de que en realidad el franco tienen un lunes, tienen un martes, tienen un miércoles, o sea, va dando vueltas, ¿sí? Eso generalmente hay muchos lugares en los cuales trabajan, por ejemplo, todo el día, o sea, 8, o sea, tienen 3 turnos de 8 horas, entonces, y se van rotando y le va cayendo el franco en hora diferente, le va cayendo en un día diferente. También se suele usar mucho la rúbrica de planilla simultánea cuando se da la inversión o el cambio del horario, ¿sí? Porque no puedo estar rubricando todos los días. O sea, a ver, ¿a qué me refiero con esto?
Si un trabajador en esta semana entra a las 8 de la mañana y sale a las 4 de la tarde, y la semana que viene entra a las 4 de la tarde y sale a las 12 de la noche, ¿entienden? Entonces se puede rubricar semana 1, semana 2, semana 3 con los mismos trabajadores, y es todo un esquema de cómo es el tema de la jornada, ¿sí? Es algo, bueno, bastante complejo, el tema del diagrama y demás, pero bueno, esto amerita que uno se siente, estudie un poco y analice el tema de la jornada para diagramar correctamente. En el normal de la empresa que nos van a tocar no hay tanto problema, porque me siento acá y es de lunes a sábado al mediodía lo que van a trabajar. Pero bueno, puede pasar que se trabaje el domingo, razón por la cual tengo que evaluar cuándo le doy el franco a cada uno, ¿sí? Porque debería darle un franco a la semana, por lo menos a cada uno, ¿sí? Así que por ahí, si tengo muchos trabajadores, voy rotando para que cada uno le toque un día diferente, ¿sí? Bueno, esto se completa por duplicado. Se completa por duplicado, más la nota. Se paga lo mismo que el libro de inspección y visitas, o sea, la misma plata sale y se rubrica. Muy necesario y útil como elemento probatorio en aquellos tipos de jornadas que son diferentes a lo habitual. Por ejemplo, un trabajador de jornada parcial. Si yo tengo un trabajador que trabaja mediodía, ¿sí? Por más que sea mentira que trabaje mediodía, este elemento es indispensable. Porque, por ejemplo, la obra social me va a pedir, porque por algo yo le estoy pagando menos de lo que dice el convenio, por ejemplo, porque digo que trabaja mediodía, entonces me va a pedir que esté todo duplicado. Así que es muy indispensable, y además como elemento de prueba también de la rúbrica. La rúbrica no entendí, eso se imprime también en hoja móvil. Es una planilla, es una hoja. Una hoja, pero... Una o dos o tres, depende de la cantidad de empleados que tenga. Pero vos le se escribe a mano. No, porque tenés que llevar firmado. Hay que llevar firmado con los nombres de los empleados. Tenés que llevar completa. Por eso decía que cuando ingresan, tenés que publicar nuevas. Bueno. Pero el horario ya se pone también, se pone... Sí, todo completo, todo. Por eso tenés las diferentes alternativas de cómo armarla en función de si va rotando, para no ir a rubricar una nueva si es solamente un cambio de horario. O podría rubricar dos, por ejemplo, y pedir un horario verano, un horario invierno, por ejemplo. Pero ponerle que se tome licencia o algo, ¿eso va en el otro libro o eso? No, porque esto no es un control de asistencia. Esto es un cartel que va pegado que dice que Juancito entre las 8 y sale a las 12. O sea, no tiene que firmar todos los días cuando entra y nada. Eso es otra cosa. O sea, solo va el nombre y el horario que va a trabajar tan claro. Y la cantidad de horas que trabaja a la semana, en teoría, según su contrato. Porque puede ser que después termine trabajando horas extra o menos, más. Esto es lo teórico, lo que, para lo cual, cómo fue contratada la persona, ¿sí? Bueno, eso con respecto a las rúbricas. ¿Existen otras cosas para rubricar? Existen otras cosas, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el trabajador de la construcción se suele rubricar una planilla con el tema de las horas extras, ¿sí? Para poder acreditar las horas extras. Los trabajadores del transporte automotor de pasajeros tienen una libreta de descansos, y esta sí es para completar. O sea, los choferes colectivos, sí, por el tema vieron que a veces se accidentan y obviamente no cambió el turno y venía hace 5 días que no duerme. O sea, hay una libreta que donde se registran los descansos, que tiene que estar registrado por la empresa, ¿sí? Y, o sea, hay otra serie de elementos que van a ir dependiendo de la actividad del trabajador, como para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Esto no quiere decir que estos sean solamente estos los trámites, ¿sí? Pueden ser una guía orientativa. Vamos a hablar, por ejemplo, el tema de la norma de seguridad e higiene, que a lo mejor eso yo lo podría hacer o lo debería hacer cuando toma el primer empleado. O sea, el evaluar si mi establecimiento
es apto, cumple con las normas, si tengo los elementos, tengo matafuegos, tengo el disyuntor térmico, tengo la salida de emergencia. En realidad debería hacer eso antes de tomar el primer empleado, porque si no, si se me muere nadie adentro, la responsabilidad de la empresa, ¿sí? Así que bueno, es algo por ahí a veces lo podemos ubicar en un lado u otro, depende cómo lo miremos, ¿sí? Bueno. Ahora, bueno, siguiendo con lo mismo, ¿no es cierto? Esto al inicio del primer empleado y con respecto a cuando va entrando cada trabajador, ¿qué tenemos que tramitar específicamente de ese trabajador que vamos dando de alta? Ya sea el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el décimo, ¿sí? Entonces, lo que yo intento colocar acá, repito nuevamente, no es el 100%, sino que es una enunciación como para charlar con ustedes, ¿sí? Entonces, acá hablamos del armado del legajo del personal. El legajo del personal no es otra cosa que el lugar físico donde yo voy a guardar toda la documentación de un trabajador específico, ¿sí? Puede ser un folio, puede ser una carpeta, puede ser un bibliorato, una carpeta colgante, puede ser la documentación suelta y unido por un nepaco, una mariposa. Ese es el legajo, no hay ninguna formalidad en el mismo, ¿sí? Ustedes se van a encontrar por ahí, si buscan material acerca de el legajo médico, el legajo de la ley de contrato, el legajo tal cosa, eso no, o sea, obviamente en la medida que la empresa, medianamente el legajo tributario, en la medida que la empresa esté mejor organizada administrativamente y tenga más empleados, por ahí esto puede sistematizar de una forma un poco más como es integral, sobre todo para tomar decisiones. Muchas veces el legajo está también o es llevado por la empresa de manera digital. ¿Cómo se toma de manera digital? Bueno, se puede escanear la documentación, una opción, y la segunda es el tema del sistema que ocupa para liquidar los sueldos y jornales, porque en ese sistema también carga todos los datos, carga a los familiares, puede levantar fotos, puede adjuntar documentación, y también es un buen gestor en el sentido de que muchas veces nos cuesta ir hasta el archivo a buscar el documento de fulano y en el sistema tengo, o sea, si quiero saber si fulano está casado, puedo entrar al sistema y fijarme que está casado para tomar una decisión, ¿no? En algunos casos, o ver si tiene hijos, o ver la categoría laboral, o ver determinadas cuestiones. Pero el legajo en sí es donde está toda la documentación que se va generando durante el transcurso de la vida de esa relación laboral específica, ¿sí? Entonces, el legajo del trabajador, imagínense ustedes al comienzo de la relación laboral, cuando ustedes van a pedir trabajo, porque por ahí a lo mejor no están en la circunstancia de que son empleadores, pero imagínense ustedes pidiendo trabajo. ¿Qué documentación le parece a usted que le puede llegar a pedir la empresa para evaluar, para contratarlos y demás? El currículum es un elemento que por lo general forma parte del legajo, ¿sí? Que tiene mucha información relevante para la empresa. Yo siempre le digo, si ustedes toman una persona, le recomiendo a los empleadores, si toman una persona, ¿no es cierto?, que ha adjuntado un currículum, háganle firmar el currículum, todas las hojas, porque eso también después elaborar hay un principio que es el principio de buena fe. Entonces, si la persona mintió todo en su currículum, después yo voy a tener elementos también para probar que de mala fe lo ha completado, ¿sí? No quiere decir que todos mientan, pero a veces se forzan en algunas cosas, ¿sí? Es un elemento más. Pero si no tiene la firma, es un documento de Word cualquiera con una foto que podría haber hecho cualquiera. Entonces, la firma me parece un elemento indispensable. Ese sería un elemento. Ahora bien, ¿qué más le pido? Si le digo, si ya tomé la decisión de darlo de alta, ¿qué documentación le pido? El DNI, exactamente. O sea, le pido el DNI, una fotocopia del DNI, ¿sí? O le pido el DNI, lo escaneo, no sé, lo guardo, eso todo de manera digital. Eso para poder identificar a la persona, ¿sí? Yo necesito identificarla.
¿Qué más le vamos a pedir? Constancia de quill, también. Perfecto. Hoy por hoy, la mayoría lo tiene el quill. Cualquiera puede tramitar desde la página del ANSES, o sea que también sería y no sería un requisito, porque bueno, si me lo da mejor, y si no me lo da con el DNI lo puedo sacar. Si no me sale, puedo pedir yo el quill como empresa, o puedo decirle al trabajador, anda al ANSES, fíjate que hay algo que está mal, o que por algo no me está validando y no sale. Pero sí, necesito sí o sí el número de quill para poder darlo de alta. DNI, quill. ¿Qué más le pedimos? Certificado de domicilio. Muy bien. ¿Sí? Sin certificado de domicilio no le doy de alta a nadie. A nadie. Acostúmbrense a pedir el certificado de domicilio. ¿Por qué? Porque en laboral, en el derecho laboral, la mayoría de las comunicaciones tienen que ser de modo fehaciente. De modo fehaciente implica la intervención de un tercero, que el tercero por lo general en este caso sería el correo. ¿Ah? Entonces, si yo tomo un trabajador, supónganse el caso, lo doy de alta con el DNI, y el DNI dice que vivía en calle 44, casa 52, barrio de La Matanza, Buenos Aires, y él está en Posada, ¿sí? Yo no puedo, o sea, es negligente por parte del empleador no pedirle que declare el domicilio. La obligación es del trabajador, ojo, pero es negligente porque yo, o sea, en algún lado de Posada vive, si no, no puedo trabajar acá, ¿sí? ¿Por qué esto? Porque si tenemos algún problema con el trabajador, necesitamos mandarle todo el documento. Y si no tenemos el certificado de domicilio, ¿qué hacemos? Llamado a la solidaridad en Canal 12, lo sacamos una foto y colgamos en Facebook. O sea, no hay mucha alternativa, ¿sí? Así que es algo indispensable porque va a hacer a que nosotros podamos de alguna manera continuar con la relación laboral de la manera más sana posible. Imagínense que el trabajador está 10 días y me roba. ¿Cómo yo no sé ni dónde vive? ¿Entienden? Es más, o sea, obviamente en una empresa grande no la van a hacer, pero en una empresa chica, hasta inclusive, les diría que vayan y cortasen que ese sea el domicilio. O sea, pasen por enfrente. ¿Ah? Porque es algo, o sea, hoy por hoy el consejo que yo le doy a mis empleadores, no es que sea psicótico ni nada, pero muchas veces estas empresas son chiquitas, son una empresa, una familia, y ustedes están, o sea, esa persona extraña, a lo mejor viene recomendada, a lo mejor es conocida de, o demás, o viene con una recomendación, pero si es una persona que pasaba por la calle, que dejó el currículum, que ustedes pusieron una aviso en el diario, ustedes no saben quién es. Y ustedes, o sea, como yo le digo al empleado, ustedes le abren la puerta de la empresa, que vea el manejo económico que tienen, que vean la rutina familiar, son un montón de elementos. Entonces, medianamente, no es que le digo que le pidan que tome un té a la casa, pero por lo menos ofrecerle un día para llevarle, no sé, o por algún lado buscar y ver a ver dónde vive la persona, para tener una idea, ¿sí? ¿Ah? Algunos se pasan y le dicen, no, yo quiero antecedente, quiero... Bueno, pero... ¿Muchos también antecedentes? Yo no los míos, obviamente no. Por la cara no. Pero bueno, me parece algo un poco sano. A ver, le vuelvo a repetir, si yo soy California no voy a ir a controlarle a dónde vive la persona, tengo forma, pero en una empresa medianamente chiquita se puede dar eso porque además no es que toma empleado todos los días, sino que es una decisión importante para la empresa. Y esto es otra cosa importante. Generalmente le pedimos una constancia de domicilio. Si la constancia de domicilio está incompleta o no, generalmente yo al menos le propongo a la empresa que le haga firmar un croquis de dónde está el domicilio. Porque muchas veces la constancia de domicilio no es suficiente para
para una notificación fehaciente. Ejemplo, me trae una constancia de domicilio que dice vivo en ese domicilio en forma real en calle Uruguay sin número. Le mandamos el cartero, toca el timbre desde la Mitre hasta la Rotonda, más o menos, a donde vive. ¿Sí? Ruta 12, kilómetro 7,5. Vamos a dejarte en el campo, ¿entienden? No. Y ahí ustedes se ríen, pero hay muchos de esos domicilios, ¿sí? Así medio complicados, ¿sí? En realidad incompletos. Entonces, por lo general, yo le hago entre los papeles que le hago completar al empleado del legajo, muchas veces le doy como muestra, como por acá, sí, yo le hago firmar un croquis, eso es un cuadradito. Sí, bueno, este es lo mismo, es un cuadradito, es el nombre de las 4 calles, yo tengo que marcar ahí, ¿cómo es? De dónde está mi casa, dónde está la casa del trabajador, ¿sí? Hoy por hoy con la tecnología le pondría al lado, dígame latitud, grado, ¿sí? Márqueme, mándeme la posición por WhatsApp y la ubicación por WhatsApp y ya. No, pero ustedes se ríen, pero bueno, en la práctica muchas veces esta información es relevante, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa que hay información que nosotros tenemos que complementar que no están, porque por ejemplo, a un obrero de la construcción no suele traerme un currículum para que lo contrate, ¿sí? Sino que, bueno, viene ya con su, o recomendado a otra empresa, o me dice cuál trabajó, pero no tiene tiene una carta de recomendación, es un currículum que dice, nada, yo soy fulano de tal, me estudié en tal escuela, que sé yo, o sea, por ahí por el trabajo, sin hacer un juicio de valor acerca del trabajo, pero me refiero a que muchas veces de acuerdo a la tarea no hay un currículum por medio. Y la FIP, a la hora de dar el alta del trabajador, me pide una serie de datos complementarios. Esos datos complementarios son, por ejemplo, los estudios que tiene la persona. Independientemente del puesto de trabajo, yo tengo que decir qué estudios tiene. Si tiene primario, secundario, universitario. Así que se dice. Esto es un modelo que armé yo, nomás declaración de datos personales. Empresa, lugar y fecha, trabajador, legajo, estudio cursado, teléfono, email. Declaro que mi domicilio actual se encuentra en calle número piso y ahí tiene un croquis. Y abajo, bueno, el tema de la firma del trabajador. ¿No? En la mayoría de casos le damos para que lleve, pues muchas veces no sabe cómo se llama la otra calle, sabe la que pasa por enfrente nomás. ¿Sí? Les pregunto a ustedes que reflexionen y a ver si saben las 4 calles de su casa. ¿Ah? Pero bueno, tarea para el hogar. Y bueno, para que la persona firme, ¿sí? Entonces esto también me parece interesante como aporte para que ustedes lo tengan en cuenta, pero es sumamente interesante que la persona tenga declarado, ¿no es cierto?, su domicilio, ¿sí? Yo esto después le voy a mandar todo al correo, ¿sí? Ahora cortamos un ratito y yo le voy a pasar la notebook para que ustedes anoten su correo, ¿sí? Entonces ya le paso antes de la universidad. Aparte del tema del domicilio, tengo tramitar el examen preocupacional.
ante todo inicio de cualquier relación laboral, yo necesito hacerle un examen preocupacional al trabajador, que es un examen médico, ¿sí? Este examen paga la empresa. La empresa le tiene que decir, andate a tal prestador que contrate la empresa, muchas veces un sanatorio, una empresa médica, ¿no?, que se dedica a este tipo de medicina laboral, y decir que vas de parte que es legajo para Chirolita SRL, y ahí te van a tomar los datos, te van a hacer los exámenes, ¿sí? Generalmente la empresa la empresa prestadora ya tiene un pedido por parte de la empresa de qué tipo de examen es. Por lo general hay algo básico, pero muchas veces de acuerdo al puesto, de acuerdo a la empresa, le complementan con otra cosa. O sea, en el sentido de que por lo general es un electro, una radiografía de tórax, un análisis de sangre completo, ese tipo de análisis. Pero por ahí, de acuerdo al trabajo que sea, le piden, no, porque esta persona va a manejar una máquina, necesitamos que esté sentado todo el día, y la mayoría de las personas, ya por la experiencia, que trabajan en ese lugar, después tienen problemas en la columna, así que necesitamos una radiografía del sacrolumbar de tal lado, no sé, de tal forma, como para de alguna manera tener un antecedente. Esto es obligatorio, ¿sí? Algunas empresas se pasan de viva y le mandan al empleado que se haga tales estudios y tráeme los estudios, ¿sí? Es decir, que eviten el tema del pago. Esto está mal, ¿sí? ¿Cuál es la función del examen preocupacional? La función, podríamos decir que serían dos básicas. En primer lugar, esto es antes de que yo contrate a la persona. Es decir, que si sale algo mal en el estudio, yo puedo elegir tomarlo o no. Y esto no es discriminatorio. ¿Ah? O sea, en el examen puede salir que la persona, no sé, tiene un grado de diabetes, o tiene un problema renal, o tiene un problema lumbar o algo. Y yo digo, no me sirve. ¿Ah? No porque a lo mejor la persona no pueda desempeñar su trabajo, pero pensando en los riesgos que demandan el puesto de trabajo, evaluando que si esa persona ya tiene ese problema, después va a pedir muchas licencias médicas. ¿Sí? Repito nuevamente. Otra cosa importante, en teoría el que paga es la empresa y el resultado le dan a la empresa, no le dan al trabajador. O sea que en teoría el trabajador no sabe, pero obviamente el médico le suele decir, mirá, te salió tal cosa. ¿Sabías que tenía tal cosa? El empleado le dice sí o no, ¿no? Pero bueno, importantísimo el preocupacional, bueno, por eso, pero por otro lado también, ¿por qué? Porque para las ART, si el día de mañana el empleado sufre un accidente o se le detecta una enfermedad profesional, esto me va a marcar la responsabilidad de la empresa y del ART desde la relación laboral. ¿Por qué? Porque puede pasar que el empleado, no sé, se resbaló cuando estaban limpiando el piso, cuando estaba entrando a la empresa. Se lastimó la cadera y es un accidente de trabajo. Va a la RT, el médico le dice, no, pero vos acá tenías un problema de la columna, el desplazamiento de la vértebra 4, de no sé qué cosa, y esto es de hace como 15 años. Y ahí, ¿de qué nos disfrazamos? ¿Ah? Entonces, para eso es importante el preocupacional. Para decir, no señor, en el preocupacional no saltó que él tenía ese problema, él se lesionó en este accidente. ¿Sí? ¿Es importante para la empresa? Sí, porque va a pagar la RT, si no tiene que pagar la empresa. No como resultado del accidente, pero va a sufrir la empresa en la medida de que ese accidente o las consecuencias después va a derivar en una enfermedad inculpable y no importante. Y si yo no tengo el preocupacional, la junta médica del RT me dice, no, pero esto es anterior y yo no, como no tengo, no puedo pelear. Así que por eso es importante. No sé cuánto estará hoy con el preocupacional, pero me imagino que rondará entre los 1.000 y 1.500 pesos. Me imagino. Quiero creer en esos valores. Bueno, repito,
con lo básico, ¿sí? Después, cada empresa agrega más cosas y se lo caro, ¿no? En la medida que necesitan más estudios. Bueno, el quiz ya hablamos. Tramitar el alta en mi simplificación. Eso ya hablamos allá arriba, cuando hablamos de parametrizar el sistema, ¿sí? Acá es materializar el alta. Yo ya tengo operativo el sistema de simplificación registral y acá lo que tengo que hacer es entrar e informar esa alta en AFIP. Siempre antes de que el trabajador comience a trabajar, ¿sí? Y con eso, bueno, ya arranca la relación laboral. ¿Ah? Esto es importante, repito, que sea antes. Otra cosa importante es que el sistema me emite a mí un acuse de recibo por duplicado. Yo tengo 48 horas hábiles para entregar la copia al trabajador. ¿Ah? Es más, como yo le digo a mi cliente, mandarle un tatuador y que le tatúe una copia en el brazo, ¿sí? Para que después cuando caiga el inspector no diga otra fecha diferente a la que dice el alta, porque se suelen equivocar con, no sé, el día que vinieron a visitar la empresa, el día que tenían ganas de entrar a trabajar, o el día real, pero bueno, no tenía que decirlo. Ahí va a decir el día que comenzó la relación laboral en blanco, ¿sí? Otra cosa que tenemos que hacer es informar a los dependientes las normas de asignaciones familiares. ¿Cómo está el tío? Ahí. Bueno, no sé si la mayoría tiene conocimiento, pero las asignaciones familiares son sumas de dinero que cobran los trabajadores que trabajan en relación de dependencia, ¿sí? Como, o sea, en virtud de una ley, que es la ley de asignaciones familiares, pero que es un concepto no remunerativo, porque es una asistencia social. La idea con esto es que de alguna manera sea un complemento para mejorar el nivel de vida del trabajador por determinadas contingencias, que puede ser, por ejemplo, maternidad, prenatal, hijo discapacitado, matrimonio, nacimiento, ¿sí? Es más o menos son cada uno de los conceptos por los cuales se cobra, ¿sí? Con algún tipo de asignación familiar. Todos los empleadores pagan una contribución patronal sobre los sueldos de sus trabajadores con independencia, si son casados, solteros, mujeres, hombres y demás, y eso va al Estado y bajo un principio de solidaridad, ¿no es cierto?, cobran aquellos que tienen estos acontecimientos, ¿sí? Hijo, nacimiento, casamiento, bla, bla. ¿Ah? Bueno, hace ya bastante tiempo existe un sistema que se llama el SUAF, que es el Sistema Único de Asignaciones Familiares. Por tanto y en cuanto el ANSES es el organismo pagador de las asignaciones familiares. Porque en un momento existía otro sistema que era un fondo compensador en el cual pagaba la empresa y después compensaba contra el ANSES lo que había pagado. Pero hoy por hoy ninguna asignación familiar paga la empresa. Todas pagan el ANSES. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la empresa con respecto al régimen en particular? Es informarle al trabajador cuáles son sus derechos y qué documentación tiene que presentar para poder cobrar, si es que tiene alguno de los derechos previstos en la legislación. ¿Sí? Es decir, si se casó, puede cobrar una suma de dinero porque se casó, ¿sí? Entonces le va a decir, bueno, ¿qué tiene que traer? O sea, necesita una antigüedad mínima de 6 meses para cobrar, ¿sí? Necesita traernos el acta de matrimonio, el DNI del cónyuge, el quill del cónyuge, y con eso hacer el trámite para percibir matrimonio. ¿Ah? Y así cada una de las asignaciones. Esto hoy por hoy se materializa con un formulario
de ANSES, que es el PS 2.61. PS 2.61, que tiene unos campos para completar los datos del trabajador y unos cuadros en donde tienen los requisitos para cuáles son cada una de las asignaciones y los requisitos, ¿no es cierto?, para su cobro. Entonces, la empresa, ¿cuál es la obligación de la empresa? Repetimos nuevamente, hacerle firmar el formulario, entregándole una copia, recepcionar la documentación que el trabajador le presente de las asignaciones que él leyó en el formulario y que él cree que tiene derecho a cobrar, y la empresa, dentro del sistema Simplificación Registral Empleadores, realizar la carga de las cargas de familia, ¿sí?, para que él pueda empezar a cobrar estas asignaciones. En la mayoría de los casos, si el trabajador ya cobraba las asignaciones, ya va a estar cargado la carga de familia. Va a ser una cuestión de controlar nada más, de verificar, ¿sí? Pero bueno, si no está cargada, yo voy a tener que cargar, por ejemplo, para cargar un hijo, que tiene que tener la partida de nacimiento, el CUIL, el DNI, y el DNI o el CUIL del cónyuge para poder hacer la carga de un hijo, ¿sí? Y después el ANSES, dentro de 48, 72 horas, va a validar o no la carga que yo realicé, y si valida, queda cargada, y entonces desde ese momento le van a empezar a abonar las asignaciones familiares, ¿sí? Existe otra obligación, pero es del trabajador, pero muchas veces cumple la empresa, que es la de denunciar la boca de pago. ¿Cómo es esto de denunciar la boca de pago? Decir dónde va a cobrar las asignaciones familiares. Y ahí enganchamos con la apertura de la cuenta sueldo. Si el trabajador tiene una cuenta sueldo, abierta a su nombre, la empresa le va a dar una copia del CBU y va a completar un formulario de ANSES para denunciar ese CBU, para que le depositen ahí, que es lo ideal, lo que corresponde. Porque con eso, no importa cuándo cobre, no importa cuándo va a buscar la plata, todos los meses la ANSES va y le transfiere la plata. Porque la otra alternativa es poner por ventanilla, que es cuando no tiene cuenta, en cuyo caso hay una época de pago en el mes, y si no va a cobrar la plata vuelve el ANSES y hay que hacer un reclamo, y muchas veces el trabajador pide permiso porque en el horario que está abierto el banco, el horario que puede ir a cobrar, punto. Así que lo ideal es bueno tener el tema de la cuenta sueldos, ¿sí? Ahora vamos a explicar un poquito mejor lo de la cuenta sueldos en particular. Entonces, eso con respecto a asignaciones familiares. ¿Quedó más o menos claro con las asignaciones familiares? Se le entrega un formulario, que le completa en primera hoja, le doy para que lleve para leer, y después no hace falta, porque por ahí decían, al comienzo ya me tiene que traer todo el papel de la familia. En realidad, para cobrar retroactivo tiene 90 días. Si me entraba entre los 3 primeros meses, él cobra desde el día 0. ¿Sí? Esto es lo que dice la ley de asignaciones familiares. Ahora bien, yo he tenido casos de que el trabajador me ha traído al año, igual cobró del día 0. ¿Por qué? Porque ya estaba cargado la carga de familia en realidad. Él me trajo a la empresa dentro del año, pero el hijo ya sabía que tenía. Entonces, en realidad, cobró del día 0. Pero bueno, como para que ustedes tengan una idea. Dice, informarlo dependiendo de la norma de asignaciones familiares y, donde dice, y ganancias. Ganancias también en la resolución de AFIP que reglamenta o que establece el sistema de retención del impuesto a las ganancias de cuarta categoría, establece que la empresa le debe notificar al trabajador cómo es el sistema de retención, cuáles son los derechos que tiene el trabajador. Yo le voy a acompañar al correo un modelo de notificación donde habría que ver nada más si tiene importe y esas cosas, que lo más probable es que sean para el 2016, o sea, o 2017, porque lo hice el año pasado, y para el 2018 ya cambió, o sea, el mínimo no imponible, ese tipo de cosas ya cambiaron,
si tengo tiempo lo voy a modificar antes de enviarle. Pero bueno, es para que el trabajador en teoría lo lea, ¿sí? Y sepa más o menos cómo manejarse. Hoy por hoy, lo ideal sería ese formulario más una guía paso a paso del CIRADIG. ¿Qué es el CIRADIG? Es el sistema de control de retenciones. En donde el trabajador tiene que declarar aquellas cosas que él piensa que tiene derecho o que tiene derecho a deducir en el impuesto a las ganancias. Es decir, las cargas de familia, si él tiene un crédito hipotecario, tiene una empleada doméstica, paga alquiler, gastos médicos, ¿sí? Y demás. Esto reemplaza a lo que antes era la presentación del F572, hoy es F572 UEF, que se trabaja a través del CIRADIG, ¿sí? Así que bueno, como para que ustedes también tengan en cuenta eso. En la notificación de asignaciones familiares le hacen a todos, le hacen firmar. Ahora, lo de ganancia, yo soy un poco cauto con ese tema, porque me parece a mí, a ver, son 5 hojas ahí que imprimir, pero si la persona es un maestranza de comercio, y lo más probable es que no llegue al mínimo imponible de ganancia. Entonces, hacerle completar y embarullarle más o marearle más al trabajador con información de ganancia no tiene mucho sentido. Entonces, yo en realidad lo evalúo en función de lo que me dice la empresa que le va a pagar de sueldo. Entonces, en la medida que pasa, por ejemplo, el monto mínimo para el soltero, a partir de ahí le doy el formulario. Me parece un poco lo más coherente, pero bueno, eso ya lo evaluarán ustedes cuando tengan que hacer la comunicación, ¿sí? Bueno, eso con respecto a ganancias. Con respecto a la apertura de la cuenta sueldo, la apertura de la cuenta sueldo es obligatoria, ¿sí? Obligatoria. La única excepción son las zonas rurales, donde no haya un cajero en un radio de 30 kilómetros, si no me equivoco, así que prácticamente estamos casi todo cubierto, ¿sí? Hay alguna zona rural en el interior, obvio que sí, pero acá ya pasaron todas las épocas en el sentido de los diferentes cronogramas que hubieron. Hoy por hoy, si tengo una verdulería, abro y tengo un empleado, tengo que abrir la caja de ahorro sueldo. No tengo ningún tipo de cantidad mínima, ni monto mínimo de facturación, ni nada de eso. Todo para todos parejo el tema de la cuenta sueldo, ¿sí? Ahora bien, hay un porcentaje elevado de contribuyentes que no abren la cuenta sueldo, que no se maneja con esta cuenta, ¿sí? O que se resiste a abrirla. Y muchas veces esta circunstancia se da por varios motivos. Uno, falta de control, o sea, el Ministerio de Trabajo o el organismo, la FIP o lo que sea, que le tenga que controlar a la empresa, no le controla y aplica multas porque no tiene las cajas de ahorro sueldo, salvo que el empleado lo denuncie, ¿sí? Pero por lo general, cuando esto que yo le digo que le cabe una inspección, no le pide, por favor, déme los CBU y las cuentas de los empleados, ninguna la pide, ¿no? Entonces, lo que no controla, lo que no multan, muchas veces no se cumple, ¿sí? No le corresponde, pero yo también trato de decirle lo que pasa, ¿sí? Por otro lado, ¿por qué se resiste el empleador? Primero, porque queda o hay un tercero que registra todos los movimientos. Es decir, que si la persona tiene 3 días hábiles para pagar el sueldo y se atrasa 15 días en pagarle el sueldo, va a quedar en evidencia, porque va a figurar cuando se depositó el sueldo. ¿Entienden? En cambio, si lo hace manual, le dice firmame el recibo, y el recibo dice, cobraste el 3, por más que sea el 23. Entonces, de alguna manera, ese tipo de cosas o de conducta los llevan al empleador que no quiera. Otra cosa, también muchas veces conspira con el uso y costumbre. ¿Cómo es el uso y costumbre? Muchas veces el trabajador en una empresa chiquitita cobra los sábados, retira mucha mercadería, ¿sí? Y si nosotros evaluamos lo que dice la ley de contrato de trabajo, por ejemplo,
no se puede adelantar más del 50% del sueldo y debería emitir un recibo para adelantar. Entonces imagínense que tengo un empleado que debería cobrar por mes el carnicero en una despensa y no le puedo pagar por semana, porque tendría primero que hacerle recibos semanales de sueldo. Yo como contador le voy a cobrar más caro, no, todos los viernes tengo que hacer más un recibo de sueldo, ¿sí? Segundo, a partir del segundo recibo, si estamos hablando de que cobra, supóngase 20.000 pesos y va a cobrar 4 recibos 5.000, después del segundo recibo ya es más del 50% del sueldo. No le puedo adelantar. ¿Entienden? No le puedo descontar más del 20% de los alimentos. Si la persona cobra, no sé, 12.000 pesos y me gastó 8.000 pesos en el supermercado, en el cual trabaja, no le puedo descontar la cuenta, tengo que pagar y después decirle, venía a pagarme la cuenta después. O sea, todo un trastorno. Y hay otro problema que muchos empleadores aducen, es que la caja de ahorro sueldo es gratis para el empleado, pero no para la empresa. O sea, la empresa tiene que pagar la caja de ahorro de mantenimiento. No es cara, ¿sí? Hay muchas empresas, o sea, muchos bancos, mejor dicho, que le ofrecen, ya te ofrece la cuenta, yo te voy a poner, te voy a clasificar en el Platinum no sé cuánto, y eso vas a pagar, no sé, 1.500 pesos por mes, y eso tiene un descubierto de tanto, una chequera, una tarjeta, y 5 cuentas sueldo, es decir, así, una cosa así. Y bueno, pero en otros casos le cobran por cuenta, ¿sí? Eso es otro inconveniente. Pero bueno, ¿es obligatorio? Es obligatorio. Ahora bien, hay un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que menciona cuáles son las formas de pago de la remuneración. ¿Sí? En ese artículo dice que la remuneración se paga en efectivo, en cheque a la orden del trabajador o en depósito en caja de ahorro sueldo. ¿Sí? Y ahí le delega la posibilidad al organismo de aplicación, en este caso nacional, que sería el Ministerio de Trabajo de la Nación, conjuntamente con el Ministerio de Economía, para que en determinadas zonas, razones, circunstancias, establezca una modalidad de pago, y que ahí es donde sale esto de que es obligatorio el pago por medio bancario, la caja de sueldo. Pero tiene un último párrafo este artículo, que dice lo siguiente: en todos los casos el trabajador tiene derecho a exigir que se le pague en efectivo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo una resolución que me obliga a abrir la caja de ahorro sueldo y tengo una ley que posibilita que el empleado exija que se cobre en efectivo. ¿Cuál es más, jerárquicamente hablando, más fuerte? La ley. Entonces, ¿qué es lo que hacen los trabajadores cuando la empresa no le abre la caja de ahorro sueldo? Piden para cobrar en efectivo. ¿Sí? Esto es una forma de decirlo, ¿no? Bueno. Entonces, en este que yo le había mostrado de la el domicilio, suele presentar una nota al trabajador de este tenor, ¿sí? Que dice: posada misiones, señores, por medio de la presente rechazo el pago de mi remuneración por cualquier entidad bancaria, me asiste el derecho conferido en el último párrafo del artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo, por la cual solicito tenga bien efectuar el pago de mi remuneración en efectivo en el lugar de trabajo, en peso, en moneda de curso legal. Aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente, ¿sí? Entonces, esto es un elemento a tener en cuenta para evitar que me apliquen una multa porque no abrí la caja de ahorro sueldo, ¿sí? Es decir, no es que yo no quise abrir la caja de ahorro en el banco, el empleado me pidió para que le pague, ¿sí? Obviamente, tengo 15 empleados, los 15 me van a presentar en la nota, pero como para tener algo en particular. Bueno, ¿hasta acá vamos bien, chicos? ¿Sí? Bueno. Entonces. En el caso de que el empleado de la empresa no le quiera abrir una
En ese caso sí, en ese caso le van a exigir a la empresa que le abra la caja de ahorro. Le van a pegar una multa en todo caso a la empresa si es que no tiene la nota. ¿Sí? Mala. Sí, entonces lo mejor, lo que tiene que hacer el trabajador es mandarle una carta de documento diciéndole que por favor que quiere que se le pague por medio bancario. Es un comprobante para el empleado y ahí espera, no sé, como puede esperar 15 días o la próxima liquidación, y si no lo hace una copia de eso y ahí sí le denuncia, pero no le puede ir a denunciar directamente. Me parece lo más lógico intimarlo primero, ¿sí?